Buenas, este es el grupo número 2 con el tema relación entre lingüística y la lengua. Participantes: Jessica de la Cruz Moreno, su servidora, Joana, Lady, Joseilis, Claritza, Kate, Caroline y Lorena. Temas a tratar: escuelas lingüísticas y sus autores, concepto de terminología discreta y su aplicación, e importancia de la lingüística para el aprendizaje de la lengua. Mi nombre es Jessica de la Cruz Moreno, como dije anteriormente, y estaré hablando de la escuela generativista. Es un modelo de gramática que tiene unas reglas y principios específicos para que el hablante pueda comprender, hablar y producir todas las oraciones de su propia lengua. Noam Chomsky nació en 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Lingüista, activista y filósofo. La idea del generativismo surgió en Estados Unidos en 1960 como un movimiento lingüístico. Noam Chomsky creó la gramática generativa, es un sistema de análisis del lenguaje que situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística. Noam Chomsky dice que cada persona desde que nace tiene la facultad de poder hablar, o sea, tenemos la capacidad innata de hablar, lo que significa que estamos programados para articular palabras y no necesitamos lecciones de habla. Todos poseemos un proceso gramatical y eso da a que hablemos un idioma determinado, gracias a que en nuestro interior poseemos un proceso gramatical que está en espera de ser desarrollado, y todo eso en función del entorno en que una persona crezca o interaccione. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona nace en España, hablará español. Si nace en Cataluña, hablará catalán. Si nace en Galicia, hablará gallego. Y si nace en Francia, hablará francés. Tenemos un niño nacido en China y este personaje migra al mundo occidental a una edad muy temprana, y con el entorno y la cultura y más aspecto lingüístico, él podrá entender y hablar varios idiomas comerciales como el español, francés, inglés, entre otros. Y de esta manera él podrá manejar los códigos de cada idioma a tal punto de que dichos idiomas se determinen como lenguas nativas para él, ya que lo habla a la perfección. Entonces, las claves son la capacidad de hablar, ya que el niño cuenta con la capacidad de hablar como se explicó y es de manera innata, o sea, que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento. Aprender a hablar. El aprendizaje del habla que se logra cuando el niño interactúa al escuchar e imitar lo que los demás hablan, obteniendo así el aprendizaje de una forma más dinámica y gracias a los estímulos externos, como el colegio, en la calle, amigos y demás personas, o en la familia, las costumbres y la cultura de los padres que complementan su identidad lingüística. Y lengua materna, que es el resultado en función de los aspectos antes mencionados. Es un elemento auténtico que se hereda con el uso y la convivencia de los códigos ya profundamente desarrollado en su mente. Estos tres puntos nos llevan a demostrar la existencia de una gramática generativa y que al sintetizar este punto nos lleva a conocer estas dos posibilidades, la posibilidad de hablar y la posibilidad de traducir. La posibilidad de hablar que se da como resultado el dominio de una lengua concreta, lengua base, lengua patrón y lengua materna, y la posibilidad de traducir. Aquí en ese aspecto se comprueba que las traducciones no son exactas, ya que esto varía en la configuración gramatical de cada traductor y de la zona en la que se formó. Buenas tardes, mi nombre es Joanna Durán Batista y le estaré hablando de lo que es el estructuralismo. Se considera que el movimiento estructuralista fue fundado por Ferdinand de Saussure a principios del siglo XX, que es conocido en la actualidad como el padre de la lingüística, más precisamente de la lingüística estructural, debido a que sus teorías dieron comienzo a dicha corriente y sus correspondientes escuelas. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo propuso una forma de análisis basada en la consideración del lenguaje como un sistema compuesto por elementos que se relacionan entre sí y con ello forman estructuras. Es así que el estructuralismo tiene como objeto de estudio las estructuras, que es decir, que son sistemas o conjunto de sistemas relacionados entre sí. Además, nos dice que el signo es el símbolo básico de la lengua
y que éste está compuesto por un significante y un significado. ¿Y qué es un significante y un significado? Un ejemplo de ello sería la palabra casa, que en este caso la palabra casa sería el significante y la definición de dicha palabra sería el significado. El estructuralismo en el siglo XX tuvo varios aportes de algunos estructuralistas. En este caso yo quise resaltar dos aportes, que son los de Ferdinand de Saussure y los de Piaget. En los aportes de Saussure es posible observar que el objeto atendido por el estructuralismo lingüístico son las estructuras lingüísticas o del lenguaje, denominadas también sistema de signos con sus reglas, sus leyes o reglas. Es así como la lengua ha sido definida como un sistema de signos doblemente articulado. El siguiente aporte es el de Piaget. Se fundamenta y a la vez hace aporte al estructuralismo desde su intención de construir una teoría sobre la epistemología genética. Esta ha sido toda mi presentación, espero que le haya gustado. Buenos días, mi nombre es Lady de la Rosa y yo voy a hablarle del movimiento lingüístico funcionalismo, que es un conjunto de estudios que considera la lengua como un instrumento para la comunicación y persigue una explicación al modo como los hablantes la utilizan. El funcionalismo se encarga de analizar uso y finalidad del lenguaje, finalidad de la lengua, comunicación, funcionalismo, mecanismo, capacidad descriptiva explicativa, la gramática compactada. El funcionalismo no se caracteriza por ser una unidad doctrinal, constituye más bien una corriente de pensamiento lingüístico y uno de sus máximos representantes es André Maltinez. Andrés nos dice que la lingüística es el estudio científico del lenguaje humano, que el carácter vocal del lenguaje es propiamente la facultad que tienen los hombres de entenderse por medio de signos vocales. Las funciones del lenguaje aseguran la mutua comprensión, sirven de soporte al pensamiento. El hombre emplea la lengua para expresarse y además encuentra en ella, al mismo tiempo, el medio de afirmarse ante sí mismo y ante otros, sin que en realidad tengan deseo de comunicar nada. Lengua, nomenclatura. Para cada palabra le correspondería un repertorio particular, cada una de las cuales corresponde a una cosa. La doble articulación. La primera articulación es la manera según la cual se dispone la experiencia común a todos los miembros de una comunidad lingüística determinada. Definición de la lengua. Es un instrumento de comunicación con arreglo, el cual la experiencia humana se analiza de modo diferente en cada comunidad, en unidades dotadas de un contenido semántico y de una expresión fónica, los monemas. Esta expresión fónica se articula a su vez en una unidad distintiva y sucesiva, los fonemas, cuya naturaleza y relaciones defienden una lengua u otra. Aquí hablamos de la doble articulación de Maltinez, que considera la lengua un medio de comunicación que está doblemente articulada, como se había dicho anteriormente. La unidad de la primera la llamaremos monema, se trata de la unidad significativa mínima que se puede ser segmentada en fonema. La misma conformará las unidades de la segunda articulación. Por último, le diré que hay varios tipos de funcionalismo: el funcionalismo europeo, el Círculo Lingüístico de Praga, Origen del análisis funcional en 1926, Michel Halley, la Escuela de Londres, Simon Dee, el grupo holandés, y funcionalismo norteamericano. Escuela Lingüística Cognitiva. Primero empecemos definiendo la lingüística cognitiva. La lingüística cognitiva es una corriente que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas, es decir, aquellas que se refieren al conocimiento y el procesamiento de información. En otras palabras, se refiere básicamente a las actividades internas que son interpretadas y reinterpretadas por la mente, que a su vez va construyendo esquemas mentales a partir del contexto y la percepción de cada individuo.
Un ejemplo de esto sería un niño que es criado por padre sordomudo. Con el paso del tiempo, el niño comenzará a hablar lenguaje de señas, porque esto es lo que los padres le están enseñando, esto es lo que él está viendo dentro de su entorno. Por lo tanto, la mente se va adaptando y va descodificando y codificando este sistema de signos. Ahora bien, dentro del cognitivismo lingüístico tenemos lo que son las conexiones entre las facultades lingüísticas y las facultades cognitivas. Primero tenemos las estrategias de segregación de información. Como el ser humano no es capaz de procesar toda la información que recibe, lo que hace nuestro organismo es que califica la información de mayor relevancia, y todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Luego sigue el dominio conceptual. Aquí básicamente se explica que todo concepto que conocemos debe estar conceptualizado dentro de una estructura coherente de conocimiento que se basa en nuestra propia experiencia humana. Y ya por último tenemos lo que es la categorización. Eso se refiere a todos los elementos de información que tenemos en nuestros subconscientes y que percibimos a través de nuestro aparato sensomotor. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la realidad del árbol. En nuestra mente creamos una imagen de esta realidad, que no es la realidad como tal, pero tenemos este esquema que nos permite visualizarlo en nuestra mente para luego poder hablar de esto. En la lingüística cognitiva destacan dos personajes, que es Lakoff y Johnson. Ambos explicaban la teoría de la metáfora y la metonimia, en la que decían que parte de nuestra forma de comprender el mundo es metafórica, en el sentido de que relacionamos cosas que conocemos cognitivamente con otras menos conocidas. Un ejemplo breve de esto sería la imagen de un ángel. Nunca hemos visto un ángel, pero como se nos dice que tiene alas, inmediatamente le ponemos alas, por ejemplo, de una paloma, porque eso sí ya lo hemos visto. Así que hacemos una comparación con algo que ya conocemos con algo que no conocemos. Bien. Ver un ejemplo con la metáfora, con la frase gastar tiempo. A nivel mental concebimos el tiempo como si fuera dinero, y esto es porque en la metáfora se comprenden expresiones lingüísticas que toman vocabulario de un área semántica distinta. Por otro lado tenemos la metonimia. Con el ejemplo, nos tomamos una botella de champán. Aquí nos referimos al contenido de la botella de champán, no a la botella de champán per se. Y esto es porque en la metonimia ocurre un fenómeno en que se hace referencia a una entidad determinada que realmente esté relacionada con la entidad a la que nos queremos referir en realidad. Buenos días, mi nombre es Claritza de León Jiménez y voy a hablarles sobre la terminología discreta. Toda ciencia se caracteriza por poseer un objeto de estudio, una teoría explicativa y un método de análisis. A estos tres elementos caracterizadores de la ciencia, nosotros añadimos un cuarto elemento, que es la terminología discreta. En toda ciencia existe el empleo de una terminología técnica, es decir, un conjunto de vocablos bien definidos con miras a evitar la anfibología y a establecer su distanciamiento natural del conocimiento vulgar. Designamos, pues, con el nombre de terminología discreta al conjunto de vocablos técnicos especializados que sirven para explicar los fundamentos teóricos de una ciencia determinada. La lingüística posee su terminología discreta. El problema del manejo de una terminología discreta se agudiza en cierto modo por razones muy comprensibles cuando se trata de establecer cuál es el objeto de estudio propio de la lingüística. Es decir, cuando afloran a la superficie de la discusión teórica de los tres posibles objetos de la lingüística, que son lenguaje, lengua y habla. La terminología discreta es una ciencia interdisciplinaria que se nutre de un conjunto específico de conocimientos conceptualizados en otras disciplinas, como la lingüística de ciencia del conocimiento, ciencias de la información y ciencias de la comunicación. Al estudio de los grupos de los vocablos también se le conoce como terminología. En este sentido, se trata de una disciplina que se encarga de la recolección, la descripción y el análisis de los términos de forma sistemática. La terminología, en este marco,
investiga los términos desde la lingüística y la antología. Por eso se dice que es interdisciplinaria, ya que recurre a aportes de diversas áreas para llevar a cabo sus propósitos. Además, se asocia la terminología a la filosofía. Esto se debe a que se orienta a cómo se organizan los conocimientos y observa de qué manera se categorizan los conceptos. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Kellismary Florencio y estaré continuando con el tema concepto de terminología discreta. Hablamos de las razones muy comprensibles, porque deslidiar las tres nociones citadas y no confundirse o confundir a otros conlleva un complicado ejercicio de abstracción, dando el alto grado de integración e independencia que existe entre estos tres conceptos, que se trata de tres nombres que corresponden en su esencia a tres nociones conceptuales estrechamente implicadas. Esta tricotomía funcional constituye el dolor de cabeza permanente para numerosos. Casi todos los tratadistas sucede que en sus exposiciones, cuando más separadas las tienen, se les mezclan supersivamente. Algunos de estos han optado darle tratamiento aparte, por ejemplo, establecer la destrucción en torno a dos de ellas, lenguaje y la lengua, o el lengua y habla, porque así, ignorando a una de las tres instancias en cada caso, la tarea es menos complicada. El lingüista que no ha parecido más consecuente con el ejemplo de lo que hemos denominado más arriba una determinación discreta, y quien ha hecho el tratamiento de la distinción entre lenguaje, lengua y habla con mayor altura es Frederick de Saussure. Mi nombre es Lorena Calderón Mercedes y le estaré hablando sobre la importancia de la lingüística en el aprendizaje de la lengua. La lingüística es una disciplina que se encarga del estudio científico y profundo de las lenguas naturales y todo relacionado con ello. Entiéndase por ello, es el idioma, léxico, forma de hablar, pronunciación. La lengua es el sistema de comunicación formado por signos orales, escritos y gestuales que los seres humanos utilizamos para comunicarnos dentro de un mismo grupo lingüístico. Cada lengua tiene un sistema único, con sus propias normas y sus propias gramáticas, siendo de acceso público. La importancia de la lingüística en el aprendizaje de la lengua es que se ocupa de describir, explicar y predecir la naturaleza y el funcionamiento de las estructuras de las lenguas, así como la capacidad innata que posee todo hablante y oyente para aprender el complejo mecanismo de las lenguas. También la lingüística es la ciencia general de la lengua, no del lenguaje. Estudia la lengua en su totalidad y para ello se descompone o comprende 6 disciplinas: fonética, fonología, morfología, sintaxis, lexicología y semántica. La lingüística estudia la lengua oral. En esto difiere sustancialmente de lo que fue la filosofía. Estudia la lengua completa y en este difiere de la gramática actual. Cabe destacar que en el 1826 y 1831 se creó el término lingüística, proveniente del latín lingua, que significa órgano muscular situado dentro de la boca, que sirve para comer y pronunciar.
La lingüística debe servir al profesor para guiar la reflexión que sea sobre el lenguaje del humano, y los docentes, integradores o especialistas deben conocer los dos saberes, deben ser competentes tanto en el saber sobre la lengua, su estructura, sus niveles, sus componentes, sus unidades y funciones. Hola, mi nombre es Caroline Fabián y voy a estar hablando acerca de la importancia de la lingüística para el aprendizaje de la lengua. El progreso de la sociedad ha sido marcado altamente por el desarrollo de la lingüística. A medida que el ser humano desarrolla el lenguaje, se van estrechando lazos de amistad con otros seres de su propia especie, ya que el lenguaje permite la socialización de mensajes entre las diferentes comunidades de hablantes. De allí su importancia en la enseñanza del lenguaje. La lingüística para el aprendizaje de la lengua juega un papel fundamental, dado que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Entonces, por eso esta importancia, porque de ella es que se derivan todas las diferentes lenguas que existen. En el ámbito educativo, los maestros son los que enseñan a los niños y le introducen a la alfabetización mediante la lengua del español. Entonces, ¿cómo creen que enseñarían si no fuera por la lingüística? Y eso es lo que la hace importante, que de ella es que vienen los diferentes métodos de enseñanza para el aprendizaje. Ella es la que brinda los medios a utilizar para aprender lo que queremos transmitir. No obstante, la lingüística, además de ser la proveedora de los medios para aprender las diversas lenguas que existen, es la principal fuente de enseñanza en el ámbito de la lengua, habla y lenguaje, porque es la que ayuda a mantener una sana comunicación y el desarrollo del ser humano. Esta enseñanza va de una manera amplia, porque el lenguaje, la lengua y el habla van todos sujetos de la mano. Y la lingüística es la que ayuda a que haya esa conexión y a que se comprenda mejor todo lo que sea que se quiera transmitir. Entonces, para mí es súper importante, porque es que si no estuviera la lingüística, si ella no estudiara la lengua ni sus derivados, no habría una comunicación, porque hay diversas lenguas en el mundo, muchísimos idiomas, y ella, mediante sus métodos y los diferentes avances que personas que la han estudiado le han dado, es que han permitido que los seres humanos no desarrollemos y tengamos una buena comunicación.